Estaba limpiando las mesas en la cafetería de Morales, por lo que parecía la milésima vez esa semana, cuando el auto más lujoso que había visto en mi vida se detuvo en nuestro estacionamiento de grava. Trabajar como mesera mientras me pagaba los estudios en el colegio comunitario no era glamoroso, pero cubría las cuentas, apenas. Lo que no esperaba era que un multimillonario director ejecutivo entrara en nuestra pequeña cafetería de pueblo y firmara un cheque con una firma que había memorizado de una fotografía descolorida que había contemplado desde que tenía 7 años. Una firma que pertenecía al padre que mi madre me había dicho que había muerto antes de que yo naciera. Antes de comenzar, me encantaría saber cuántos años tenías cuando conociste a tu primer amor. Comparte tu experiencia en los comentarios abajo y, por favor, suscríbete para más historias sobre revelaciones inesperadas y los lazos que nos unen. Ahora, déjame llevarte de vuelta a ese martes ordinario que puso mi mundo patas arriba. A los 24 años creía tener mi vida resuelta. Trabajaba el turno de la mañana en la cafetería de Morales, en Milagro, un pequeño pueblo en el interior de Colombia, donde nunca pasaba nada emocionante. El sueldo era pésimo, pero las propinas eran lo suficientemente decentes para cubrir mi matrícula en el colegio comunitario local, donde estudiaba administración de empresas. Mi plan era simple: terminar mi carrera, ahorrar lo necesario para transferirme a una universidad de 4 años y, eventualmente, iniciar mi propio negocio. Vivía con mi mamá, Elena, en el mismo apartamento modesto que habíamos compartido desde que era niña. Ella trabajaba como costurera en la tintorería local y me había criado como madre soltera después de que mi padre muriera en un accidente automovilístico cuando estaba embarazada de mí. Al menos eso era lo que siempre me había contado. Lo único que tenía de mi padre era una fotografía que encontré escondida en uno de los viejos libros de mi mamá cuando tenía 7 años. Era una imagen de 2 adolescentes claramente enamorados parados junto a un lago. En el reverso, con una letra cuidadosa, alguien había escrito: Elena, eres mi mundo entero. Te amaré por siempre, Gerardo. La firma era distintiva, una G audaz seguida de letras fluidas que formaban el resto de su nombre. Le pregunté a mi mamá sobre la foto una vez, y se molestó tanto que nunca volví a mencionarla, pero guardé la imagen oculta en mi joyero. A lo largo de los años, tracé esa firma con mi dedo tantas veces que podría haberla dibujado de memoria. Ese martes empezó como cualquier otro. Llegué a la cafetería a las 6 de la mañana para ayudar con el ajetreo del desayuno. El lugar era una institución local, con booths de vinilo rojo, pisos a cuadros y un menú que no había cambiado desde los años 80. Nuestros clientes habituales eran camioneros, trabajadores de la construcción y jubilados que venían por el café y se quedaban por los chismes. Estaba rellenando la estación de café cuando mi gerente, Pedro, se acercó con una petición inusual. Catalina, necesito que atiendas el booth del fondo hoy. Tenemos a un empresario que viene para una reunión privada alrededor de las 10 de la mañana. Pidió específicamente ese rincón y está pagando extra por privacidad. ¿Qué tipo de empresario?, pregunté curiosa. Milagro no era precisamente un centro de actividad corporativa. No sé, no me importa. Se encogió de hombros Pedro. El dinero es dinero. Solo asegúrate de que esté contento y mantén el café fluyendo. A las 10 de la mañana en punto, un sedán negro con vidrios polarizados se estacionó afuera. Observé por la ventana cómo un hombre en un traje costoso bajaba del auto. Era alto, probablemente en sus 50 tempranas, con cabello salpicado de canas y un porte confiado que gritaba éxito. Incluso desde lejos, podía notar que su traje costaba más de lo que yo ganaba en 3 meses. Entró en la cafetería como si fuera el dueño, sus ojos escaneando el lugar antes de posarse en el booth del rincón que Pedro había reservado. Tomé un menú y una jarra de café, y me acerqué a su mesa. «Buenos días», dije con mi mejor sonrisa de servicio al cliente. «Soy Catalina y me encargaré de usted hoy. ¿Puedo empezar con un poco de café?» «Por favor», respondió, con una voz profunda y culta. Noté que tenía ojos amables, a pesar de la evidente riqueza y poder que transmitía. «Y gracias por acomodar la solicitud de reunión privada. Sé que esto no es exactamente un hotel de lujo». «La cafetería de Morales tiene su propio encanto», contesté, sirviéndole el café. «¿Está esperando a alguien?» «Sí, mi abogado debería llegar pronto. Estamos discutiendo asuntos de negocios sensibles». Asentí y lo dejé con el menú. Pero algo en él me inquietaba.
Había algo familiar en su perfil, en la forma en que sostenía la cabeza, aunque no podía identificarlo. 20 minutos después, llegó otro hombre en traje, claramente el abogado. Pasaron las siguientes 2 horas en una conversación intensa, hablando en voz baja sobre contratos y adquisiciones. Mantuve sus tazas de café llenas y les llevé el almuerzo, pero intenté darles privacidad. El abogado le había entregado unos papeles cuando noté que sus tazas estaban vacías. Me acerqué a la mesa. Él había sacado un bolígrafo de oro y estaba firmando el documento. Desde donde estaba, pude ver su firma claramente, y mi sangre se heló. La jarra de café se me cayó de las manos, rompiéndose en el piso y atrayendo la atención de toda la cafetería. Él me miró alarmado, y empecé a disculparme de inmediato, corriendo al fondo por un trapo para limpiar el desastre. Pedro se acercó para pedir explicaciones, pero no tenía tiempo para eso. Necesitaba ver esa firma de nuevo. Así que volví corriendo al buzz del empresario y miré la pila de papeles mientras firmaba una página nueva. La G audaz seguida de letras fluidas. La misma firma exacta que había contemplado en esa fotografía oculta durante 17 años. «Señor», dije, con la voz apenas por encima de un susurro. «Esa es la firma de mi papá». Él levantó la vista, con confusión evidente en su rostro. «Lo siento, ¿qué dijiste?» «Su firma», repetí, con las manos empezando a temblar. «Es idéntica a la de mi padre, pero eso es imposible porque él murió antes de que yo naciera». El color se drenó de su cara. Me miró por un largo momento, observándome realmente por primera vez. Vi cómo sus ojos absorbían mis rasgos, mi cabello oscuro, mis ojos verdes, la forma de mi rostro. «¿Cuál es tu nombre?», preguntó en voz baja. «Catalina Vargas». «¿Y el nombre de tu madre?» «Elena Vargas». El bolígrafo de oro se le resbaló de los dedos y cayó al piso con un ruido seco, resonando en la cafetería que de repente se había quedado en silencio. Apretó el borde de la mesa, con los nudillos blancos. «Elena Vargas», repitió, con la voz hueca. «De Bogotá». «Sí, pero... ¿cómo sabe? ¿Cuántos años tienes?» «Cumplí 24 la semana pasada». «Dios mío», susurró. «Eres su hija. Eres mi hija». El mundo pareció inclinarse. Me aferré al respaldo de una silla cercana para estabilizarme. «Eso es imposible. Mi padre murió en un accidente automovilístico. Mi madre me lo dijo». «Tu madre te dijo que tu padre estaba muerto». Su voz estaba llena de dolor e incredulidad. «Catalina, mi nombre es Gerardo Castillo. Tenía 17 años cuando me enamoré de tu madre. Íbamos a casarnos después de la graduación, pero sus padres no me aprobaban. Sentí que iba a enfermarme. Gerardo Castillo, el dueño de Castillo Industrias». Asintió lentamente. «Tu madre simplemente desapareció. Un día estaba allí y al siguiente, su familia me dijo que se había mudado y no quería verme más. Se mudó a vivir aquí en Milagro con su tía. Estaba embarazada de mí». «¿Embarazada?», repitió la palabra golpeándolo como un golpe físico. «Estaba embarazada y nunca me lo dijo». Saqué mi teléfono con manos temblorosas y le mostré la fotografía que había tomado de la imagen años atrás. «¿Es usted?». Miró la imagen en la pantalla y las lágrimas comenzaron a formarse en sus ojos. «Eso fue tomado en el lago el verano antes de que se fuera. Le di esa foto el día antes de que se mudara. Escribí en el reverso que la amaría por siempre. La encontré cuando tenía 7 años», dije, con la voz quebrándose. «He estado mirando su firma toda mi vida, preguntándome sobre el padre que creía muerto». Gerardo extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía con gentileza. «Catalina, te juro que no tenía idea de que existías. Si hubiera sabido que tu madre estaba embarazada, si hubiera sabido que tenía una hija, habría movido cielo y tierra para encontrarlas a ambas». «¿Pero por qué mentiría ella? ¿Por qué me dijo que estabas muerto?» «Porque tenía 18 años, estaba embarazada y asustada», dijo suavemente. «Porque sus padres probablemente la convencieron de que yo no era bueno para ella, que arruinaría su vida, porque pensó que te estaba protegiendo de un padre que quizás no te quisiera». Pensé en mi madre, en la tristeza que a veces veía en sus ojos cuando creía que no la observaba, en cómo nunca había salido con nadie en serio,
Nunca parecía interesada en encontrar el amor de nuevo. Ella nunca te superó, me di cuenta. Nunca se casó con nadie más. Ha estado sola todos estos años. Y yo nunca la superé a ella, dijo Gerardo. Construí un imperio. Tengo más dinero del que podría gastar en 10 vidas, pero nunca encontré a nadie que me hiciera sentir como Elena. Nunca dejé de esperar que algún día la viera de nuevo. Nos sentamos en silencio por un momento, ambos intentando procesar la magnitud de lo que habíamos descubierto. ¿Estamos seguros de que eres mi papá?, pregunté finalmente. Catalina, tienes mis ojos. Estoy seguro de que eres mi hija. Y si me dejas, me gustaría conocer a mi hija. Y me gustaría ver a tu madre de nuevo para entender por qué sintió que tenía que cargar con este secreto sola durante 24 años. Ella va a estar aterrorizada cuando se entere. Pensará que la odias por haberme ocultado de ti. Nunca podría odiarla, dijo Gerardo con firmeza. Estoy herido, sí, estoy devastado por haber perdido toda tu infancia, pero entiendo por qué hizo lo que hizo. Te estaba protegiendo de la única manera que conocía. Miré a este hombre, mi padre, sentado frente a mí en una cafetería de pueblo pequeño, y sentí una extraña mezcla de ira, alegría y una tristeza abrumadora por todos los años perdidos. Tengo tantas preguntas. Tengo 24 años de preguntas. Pero ahora tenemos tiempo. Tenemos todo el tiempo del mundo. Esa tarde me senté en nuestro pequeño apartamento esperando a que mi madre regresara del trabajo. Había llamado diciendo que estaba enferma para mi turno vespertino, alegando una emergencia familiar. No era exactamente una mentira. Cuando mamá entró por la puerta a las 6:30 de la tarde, cansada de su día en la tintorería, yo estaba sentada en la mesa de la cocina con la vieja fotografía frente a mí. «Catalina, ¿qué pasa? Pareces haber visto un fantasma». «Mamá, necesitamos hablar sobre mi padre». El color se drenó de su rostro y se hundió en la silla frente a mí. «Cariño, sabes que tu padre murió antes de que nacieras. ¿Por qué sacas esto ahora?» «Porque lo conocí hoy. Mamá, conocí a Gerardo Castillo». Se quedó completamente inmóvil con los ojos fijos en la fotografía entre nosotras. «Eso es imposible», susurró. Entró en la cafetería hoy. Cuando firmó un documento reconocí su firma de esta foto. «Mamá, está vivo. Ha estado vivo todo este tiempo y nunca supo de mí». Las lágrimas comenzaron a rodar por su rostro. «Oh Dios, Catalina. Oh Dios, ¿qué he hecho? ¿Por qué me mentiste? ¿Por qué me dijiste que estaba muerto?» «Porque tenía 18 años y estaba aterrorizada y avergonzada», dijo, con la voz quebrándose. «Porque mis padres me convencieron de que él arruinaría mi vida, que era solo un chico pobre sin futuro que me arrastraría hacia abajo. Porque cuando supe que estaba embarazada, ya vivía aquí con mi tía, y estaba demasiado asustada y orgullosa para llamarlo. Pero mamá, podrías haberme dicho la verdad cuando crecí. Podrías haber intentado encontrarlo. ¿Cómo podía? ¿Cómo podía llamarlo después de 24 años y decirle, por cierto, ¿tienes una hija de la que nunca te enteraste? ¿Cómo podía explicar que lo dejé creer que no lo amaba, cuando la verdad es que nunca dejé de amarlo ni un solo día?» Alcancé su mano sobre la mesa. «Mamá, él nunca dejó de amarte tampoco. Nunca se casó con nadie más. Ha estado solo todos estos años igual que tú». «Debe odiarme», susurró. «No te odia. Está herido, pero entiende por qué hiciste lo que hiciste. Quiere verte, mamá. Quiere hablar». «No puedo», dijo, negando con la cabeza. «No puedo enfrentarlo. No después de lo que he hecho». «Sí puedes», respondí con firmeza. «Porque se lo debes a él, me lo debes a mí y te lo debes a ti misma. Has cargado con este secreto durante 24 años, y es hora de soltarlo». Al día siguiente, organicé que mis padres se reunieran en la cafetería durante las horas tranquilas de la tarde. Observé desde detrás del mostrador mientras mi madre entraba, luciendo aterrorizada y hermosa en un vestido azul sencillo. Gerardo ya estaba allí, sentado en el mismo booth donde nos habíamos encontrado el día anterior. Cuando la vio, se levantó lentamente, con el rostro una mezcla de amor, dolor y 24 años de anhelo. «Elena», dijo suavemente. «Gerardo», respondió ella,
con la voz apenas audible. Se quedaron parados un momento. Dos personas que se habían amado como adolescentes y habían pasado toda su vida adulta separados por miedo y malentendidos. «Te ves exactamente igual», dijo él. «No, no es así», contestó con una sonrisa triste. «Ahora soy mayor, estoy cansada y he cometido tantos errores». «Los dos lo hemos hecho», dijo él. «Pero tenemos una hija, Elena. Tenemos una hija hermosa e increíble». «Lo siento tanto», susurró ella, con lágrimas rodando por su rostro. «Lo siento tanto por haberla ocultado de ti. Lo siento por haberte dejado creer que no te amaba». «Sé por qué lo hiciste», dijo gentilmente. «Lo entiendo. Estabas protegiéndola y protegiéndote a ti misma. Pero Elena, no podemos cambiar el pasado. Solo podemos decidir qué hacemos con el futuro». Observé desde el otro lado de la cafetería cómo mis padres hablaban durante horas, compartiendo 24 años de historias, de dolor, de las vidas que habían construido por separado sin olvidarse nunca el uno al otro. Vi cómo el rostro de mi madre se transformaba al darse cuenta de que el chico que había amado aún estaba allí, debajo del empresario exitoso en que se había convertido. Y vi cómo los ojos de mi padre se iluminaban al oír historias de mi infancia sobre la hija que nunca supo que existía. Cuando finalmente se levantaron para irse, no eran las mismas personas rotas que habían entrado. Eran dos personas que habían encontrado el camino de regreso el uno al otro después de una vida separados. «Catalina», dijo mi padre mientras se acercaban al mostrador. «Tu madre y yo hemos estado hablando. Tenemos mucho que resolver, mucho tiempo perdido que recuperar. Pero primero, quiero hacer algo por ti. No necesitas hacer nada por mí, solo estar aquí, saber que estás vivo, eso es suficiente». «No, no es suficiente», dijo con firmeza. «Me perdí tus primeros pasos, tus primeras palabras, tu primer día de escuela, tu graduación. Me perdí todo. No puedo recuperar esos años, pero puedo asegurarme de que tengas todas las oportunidades del mundo de ahora en adelante». «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que ya no irás al colegio comunitario», dijo con una sonrisa. «Irás a la universidad que quieras, estudiando lo que quieras, y nunca más tendrás que preocuparte por el dinero. Eres mi hija, Catalina. Eres una Castillo ahora, si lo deseas. No quiero tu dinero porque te sientas culpable. No lo ofrezco por culpa», dijo. «Lo ofrezco porque eres mi hija. Ya es tuyo. Y porque quiero darte todas las oportunidades que no pude darte antes». 6 meses después, estaba matriculada en la Universidad de los Andes, estudiando Administración de Empresas con una mención en Gestión de Organizaciones sin fines de lucro. Mis padres habían ido despacio, redescubriéndose después de 24 años separados, pero cualquiera podía ver que aún se amaban profundamente. Mi padre había cumplido su palabra de no solo arrojar dinero al problema. Había dedicado tiempo a conocerme, a aprender sobre mis sueños y metas, apoyando mi educación no solo financieramente, sino emocionalmente. Vino a mi orientación universitaria, me ayudó a mudarme al dormitorio y me llamaba cada semana solo para charlar. Mi madre había dejado su trabajo en la tintorería y ahora era la directora de la Fundación Castillo, una organización benéfica que mi padre había iniciado para ayudar a jóvenes de entornos desfavorecidos a acceder a educación y oportunidades. «¿Sabes?», dijo mi padre una noche mientras nos sentábamos en su apartamento penthouse mirando la ciudad. «Antes pensaba que el éxito se trataba de construir algo más grande que uno mismo, de dejar un legado en los negocios. ¿Y ahora?», pregunté. «Ahora sé que el único legado que realmente importa es el que dejas en las personas que amas», respondió. «Construí un imperio, pero lo más importante que creé fue a ti, aunque no lo supiera en ese momento. ¿Alguna vez te preguntas cómo habrían sido las cosas si mamá te hubiera dicho sobre mí desde el principio?» «Todos los días», admitió. «Pero luego pienso en la mujer en que te has convertido, en la fuerza e independencia que tu madre te dio al criarte sola. Si las cosas hubieran sido diferentes, no serías tú. ¿De verdad lo crees?» «Lo sé», dijo con firmeza. «Tu madre te crió para ser fuerte, para trabajar duro, para valorar a las personas por encima de las posesiones. Esas no son lecciones que se aprenden cuando todo te es entregado. Ganaste tu carácter, Catalina. Eso es algo que el dinero no puede comprar.
Pensé en esa conversación a menudo en los meses siguientes. Mi vida había cambiado drásticamente. Asistía a una universidad de prestigio, vivía en un dormitorio hermoso y tenía acceso a oportunidades que nunca había soñado. Mis padres se casaron en una mañana tranquila de sábado en la misma iglesia donde habían planeado hacerlo 25 años antes. Fue una ceremonia pequeña, solo yo, la tía de mi madre que la había acogido todos esos años atrás y unos pocos amigos cercanos, pero fue perfecta. ¿Aceptas a esta mujer como tu esposa?, preguntó el pastor a mi padre. Para tenerla y cuidarla, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, para bien o para mal, mientras ambos vivan. Sí, acepto, dijo mi padre con la voz cargada de emoción. Siempre lo he hecho. Cuando se besaron, vi 24 años de separación, de anhelo, de arrepentimiento, llegar finalmente a su fin. Ya no eran adolescentes, pero el amor entre ellos era tan fuerte como cuando tenían 17 años. En la recepción posterior, mi padre me llevó aparte. «Catalina, tengo algo para ti», dijo, entregándome una cajita envuelta. Dentro había un delicado collar de oro con un pendiente que me dejó sin aliento. Era una versión en miniatura de la fotografía que había atesorado durante tantos años. La imagen de mis padres junto al lago, ahora grabada en oro. Lo mandé a hacer a partir de la foto original. Quería que tuvieras algo que representara no solo de dónde venimos, sino hacia dónde vamos. Esa imagen nos reunió de nuevo, Catalina. En cierto modo, ha sido el puente entre tu madre y yo toda tu vida, incluso cuando no lo sabíamos. Lo abracé con fuerza, a este hombre que había pasado de desconocido a padre en unos pocos meses. Te quiero, papá. Yo también te quiero, cariño, más de lo que nunca sabrás. Algunos años después, estaba de vuelta en la cafetería de Morales, pero esta vez como cliente. Me había graduado de la Universidad de los Andes con honores y estaba iniciando mi propia organización sin fines de lucro enfocada en ayudar a madres solteras a acceder a educación y capacitación laboral. Mi padre era mi mayor inversionista, pero más importante aún, mi mayor apoyo. Pedro, mi antiguo gerente, se acercó a mi mesa con una gran sonrisa. Mira quién volvió. ¿Cómo le va a la chica universitaria de lujo? Bien, Pedro. Realmente bien. De hecho, quería hablarte de algo. ¿Ah, sí? ¿De qué? Estoy empezando una fundación y quiero que la cafetería de Morales sea uno de nuestros socios. Vamos a ofrecer capacitación laboral y apoyo educativo a personas de la comunidad que lo necesiten. ¿Interesado? Los ojos de Pedro se iluminaron. ¿Quieres decir cómo ayudar a la gente a obtener su bachillerato y aprender nuevas habilidades? Exacto. Y proporcionar cuidado infantil durante las clases y ayudar con la colocación laboral después. Quiero dar a las personas las mismas oportunidades que yo tuve, pero sin que tengan que esperar 24 años por un milagro. Cuenta conmigo, dijo Pedro sin dudar. Este lugar siempre ha sido más que solo servir comida. Se trata de servir a la comunidad. Mientras me sentaba en ese familiar booth de vinilo rojo, mirando alrededor de la cafetería donde mi vida había cambiado para siempre, pensé en el poder de los pequeños momentos. Una firma en un cheque, una fotografía escondida en un libro, el secreto de una madre guardado durante 24 años. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi padre. Orgulloso de ti, hija. No puedo esperar a ver qué construyes después. Sonreí y respondí, gracias, papá. Aprendí de los mejores. Pero la verdad era que había aprendido de ambos. De mi padre, aprendí sobre visión y determinación, sobre construir algo significativo de la nada. De mi madre, aprendí sobre sacrificio y fuerza, sobre proteger a las personas que amas, incluso cuando te cuesta todo. Y de ambos aprendí que el amor no tiene fecha de caducidad, que a veces las conexiones más importantes en nuestras vidas son las que parecen perdidas para siempre, esperando el momento adecuado para revelarse de nuevo. La firma que había parecido algo tan pequeño, solo un nombre escrito en script fluido en un documento, había desbloqueado una vida de amor que había estado oculto. Había reunido a dos personas que nunca habían dejado de amarse y me había dado el padre que siempre había soñado tener. A veces me pregunto qué habría pasado si no hubiera estado trabajando ese día, si Gerardo hubiera ido a un restaurante diferente, si no hubiera notado su firma.
Pero luego recuerdo lo que mi padre me dijo sobre el destino y el timing. Todo sucede cuando debe suceder, Catalina, había dicho. Tu madre y yo no estábamos listos para estar juntos cuando éramos adolescentes. Necesitábamos crecer para convertirnos en las personas que debíamos ser. Y tú necesitabas convertirte en la mujer fuerte e independiente que eres antes de poder manejar tener un padre como yo en tu vida. Tenía razón. El momento había sido perfecto, aunque había tomado 24 años. Todos habíamos necesitado convertirnos en quienes éramos para poder ser una familia. Ahora, mientras trabajo para ayudar a otras familias a encontrar su camino de regreso, mientras veo a mis padres redescubrir su historia de amor, mientras construyo mi propia vida con la base de todo lo que me enseñaron, estoy agradecida por cada giro que nos trajo a este momento. La firma que cambió todo no era solo el nombre de mi padre en un pedazo de papel. Era un símbolo de todo el amor que había estado esperando pacientemente el momento adecuado para revelarse. Era prueba de que algunas conexiones son tan fuertes que pueden sobrevivir décadas de separación y aún reunir a las personas cuando el tiempo es correcto. Y era un recordatorio de que a veces los descubrimientos más extraordinarios ocurren en los lugares más ordinarios, como una cafetería de pueblo donde una mesera reconoce la firma de su padre y cambia 3 vidas para siempre. Una historia absolutamente hermosa sobre el poder del amor que trasciende el tiempo y los secretos que guardamos para proteger a las personas que nos importan. ¿Qué piensas de la decisión de Elena de ocultar la existencia de Catalina a Gerardo? Cuéntanos tus pensamientos en los comentarios abajo. Si te conmovió esta increíble historia de familia, perdón y segundas oportunidades, por favor muestra tu apoyo dando like y asegúrate de suscribirte para más historias inspiradoras que prueban que el amor siempre encuentra un camino. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ningún video. Gracias por ver y nos vemos en el próximo.